diablo que nunca fue. ¿Y si te dijera que Baphomet no representa al diablo? ¿Y si la figura que durante siglos hemos aprendido a temer, en realidad fuera un símbolo construido para representar al ser humano? Porque alrededor de Baphomet se ha contado una historia que ha sido transformada, reinterpretada y repetida tantas veces, que hoy resulta muy difícil separar el símbolo de todo aquello que se ha dicho sobre él. Y hay algo que debemos dejar claro desde el principio. Cuando hablamos de los templarios, no estamos hablando de una secta satánica. Los caballeros templarios fueron una poderosa orden religiosa y militar de la Edad Media, rodeada posteriormente de acusaciones, leyendas y misterios. Y precisamente alrededor de ellos aparece el nombre de Baphomet. Pero la historia que conocemos sobre Baphomet ha sido contada de muchas maneras, y muchas de esas versiones terminaron mezclándose con otras tradiciones, otras épocas y otros símbolos. Por eso debemos mirar más allá de la historia que nos enseñaron, porque la famosa imagen que hoy conocemos como Baphomet no fue creada por los templarios. La imagen que tenemos actualmente apareció muchos siglos después, y aquí aparece un personaje fundamental, Eliphas Lévi, un estudioso francés de la magia, la cábala, la simbología y la astrología. Fue él quien creó, en el siglo XIX, la representación más famosa de Baphomet dentro de su obra Dogme et Rituel de la Haute Magie. Y cuando observamos cuidadosamente esa figura, descubrimos algo extraordinario. Lévi no construyó simplemente un monstruo, construyó un símbolo formado por opuestos. Miremos primero su cabeza, una cabeza de cabra. ¿Por qué una cabra? La cabra puede representar la naturaleza animal, la materia, el instinto y esa parte primitiva que todavía existe dentro de cada ser humano. Y aquí podemos encontrar una correspondencia fascinante con la astrología. En la tradición astrológica, Aries está relacionado con la cabeza. Y Lévi era un profundo estudioso de la astrología. Por eso podemos preguntarnos si estas correspondencias simbólicas pudieron formar parte de la manera en que construyó la figura. Pero la cabra no solamente está en la cabeza. Mira sus piernas, mira sus patas. También son de cabra. Y aquí el símbolo se vuelve todavía más profundo, porque esas patas pueden recordarnos que, debajo de toda nuestra inteligencia, de toda nuestra tecnología y de toda nuestra civilización, todavía existe un animal. Tenemos instintos, tenemos deseos, tenemos miedo, tenemos ira, tenemos ego, tenemos impulsos. Y aunque nos guste pensar que somos completamente racionales, muchas veces nuestras propias acciones demuestran lo contrario, porque un animal actúa de acuerdo con su naturaleza. Un depredador mata para alimentarse. Un animal huye cuando siente peligro. Un animal defiende su territorio porque forma parte de su instinto. Pero el ser humano puede saber perfectamente que algo está mal y aún así hacerlo. Puede reconocer su error, pedir perdón y volver a cometer exactamente lo mismo. Puede conocer las consecuencias de sus actos y aún así elegir el mismo camino. Y quizá por eso las patas de cabra pueden convertirse en un espejo incómodo. Porque cuando dejamos de verla como un demonio, comenzamos a verla como algo mucho más cercano. Nos vemos a nosotros mismos. Y aquí comienza a revelarse el verdadero lenguaje simbólico de Baphomet. Ahora observa sus alas. Baphomet está unido a la tierra, pero al mismo tiempo posee aquello que le permite elevarse. Las alas representan esa posibilidad de trascender lo puramente material, tierra y cielo,
materia y espíritu, lo que permanece abajo y aquello que busca ascender. Pero sobre su cabeza encontramos uno de los elementos más importantes de toda la figura, una llama. Y esa llama representa la luz de la inteligencia, el conocimiento y de la conciencia. No está colocada en sus manos, está sobre su cabeza, por encima de la naturaleza animal. El símbolo coloca así la conciencia por encima del instinto. No se trata de destruir nuestra naturaleza inferior, se trata de iluminarla. Porque aquello que permanece oculto puede gobernarnos sin que lo comprendamos, pero aquello que llevamos a la conciencia puede comenzar a transformarse. Y entonces aparece otra de las grandes claves de Baphomet. Su cuerpo reúne atributos masculinos y femeninos. Dentro del lenguaje simbólico, esto representa la integración de dos principios complementarios, lo masculino y lo femenino, la acción y la recepción, la fuerza que proyecta y la fuerza que genera y recibe. No aparecen como enemigos, aparecen unidos. Como si la figura nos mostrara que la totalidad no nace de eliminar una parte, sino de integrar aquello que parece separado. La serpiente es, además, uno de los símbolos más antiguos de la transformación. Cambia de piel, abandona una forma y aparece en otra. Por eso puede representar renovación, transformación y tránsito entre diferentes estados. Aquello que parecía fijo puede transformarse. Y entonces llegamos a sus brazos. Uno apunta hacia arriba, el otro hacia abajo. Y sobre ellos aparecen dos palabras. Solver, coagular. Disolver y coagular. Separar y volver a unir. Es el proceso de transformación. Primero se disuelve aquello que ya no puede permanecer igual. Después se reconstruye, se organiza, se convierte en algo nuevo. Y cuando reunimos todos estos elementos, las alas, la llama, la unión de lo masculino y lo femenino, las serpientes. Y solve coagula, la figura comienza a hablar un mismo lenguaje: elevación, conciencia, transformación, integración, materia y espíritu, tierra y cielo, instinto y conciencia, oscuridad y luz. Baphomet deja entonces de parecer simplemente una figura demoníaca. Se convierte en un espejo, porque todos esos opuestos también existen dentro del ser humano. Tenemos instinto, pero tenemos conciencia. Tenemos deseos, pero tenemos voluntad. Tenemos oscuridad, pero también tenemos la capacidad de llevar luz hacia ella. Y quizás por eso Baphomet resulta tan incómodo. Porque es fácil imaginar al diablo como algo externo, como una criatura que está allá afuera, pero cuando el símbolo deja de representar un demonio exterior, comienza a representar nuestra propia naturaleza, y entonces ocurre algo mucho más inquietante. El monstruo deja de estar frente a nosotros y comienza a reflejarse en nosotros. Tal vez ese diablo que durante tanto tiempo imaginaste como una presencia exterior no era solamente una figura que debías temer. Tal vez era una representación de la parte humana y espiritual de ti mismo que todavía no habías aprendido a comprender. La sombra, el instinto, el deseo, la contradicción, pero también la conciencia, la voluntad, el conocimiento y la posibilidad de transformación. Porque quizá el verdadero mensaje de Baphomet nunca estuvo en decirnos que debemos creer, estuvo en obligarnos a mirar aquello que preferimos no mirar. Y cuando finalmente nos atrevemos a hacerlo, comprendemos algo todavía más profundo. La verdadera batalla nunca fue entre nosotros y un demonio. Fue entre aquello que somos y aquello que podemos llegar a ser. Y quizá la llama sobre su cabeza
esté ahí precisamente para recordárnoslo. La oscuridad puede formar parte de nuestra naturaleza, pero no tiene por qué convertirse en nuestro destino, porque cuando la conciencia despierta, la sombra deja de ser una prisión, se convierte en conocimiento, y el símbolo que alguna vez miraste como un monstruo termina revelándose como algo mucho más inquietante, un espejo. Un espejo que no te muestra al diablo, te muestra a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero saberlo. Escríbeme luz y amor en los comentarios. Quiero saber también desde dónde nos estás viendo. Y sobre todo, ¿qué te pareció este recorrido por el simbolismo de Baphomet? Si este video te aportó algo, suscríbete a Frecuencia Divina, dale like y comparte este contenido con alguien que también tenga interés por el conocimiento ancestral y los grandes misterios de nuestra historia. Gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Los Eones, parte 2. Permanece en la frecuencia de la luz divina